Eh, Hola a todos, a todas. Avísenme por favor si pueden ver la pantalla Sí, sí. de una. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente hasta a otra clase para este workshop de CSS, pues que hacemos ya en conjunto con Women Who Code Medellín, Medellín CSS y Globant. Eh, Me presento, mi nombre es Enrique Mejía, me pueden decir Quique durante la sesión y también después si quieren mantener en contacto en redes sociales, lo que sea, me pueden decir Quique. Primero y antes que nada, de todas las cosas que hago, soy un humano. Después de eso, soy cofundador de Codeversity, que es una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas, donde buscamos no solo desarrollar soluciones tecnológicas, sino poder ayudar a desarrollar el talento de las personas en tecnología principalmente. Eh, También soy desarrollador frontend en Human Decode, que es una empresa de desarrollo en Estados Unidos. Y soy colaborador en Talleres Wake, que hacemos, bueno, somos una comunidad que hace talleres con perspectivas disidentes, perspectivas de muchas cosas. Nos pueden seguir también por Instagram como Wake Talleres y ahí se van a enterar de todos los talleres que tenemos para más adelante. Eh, Antes de empezar todo lo que hoy nos convoca, quería agradecerles y felicitarles también por el hecho de estar aquí. Siento que el hecho de participar de todas estas sesiones y el hecho de hacer parte de toda esta movida eh, de cambio digital realmente representa lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Como poder ayudar a transformar el mundo para hacer las cosas de la mejor manera. Así que gracias de verdad por hacer parte de esto, por sumarse a estos talleres y por eventualmente también puedan llegar a compartir este conocimiento que adquieren. Y espero que también hayan podido disfrutar de todas las charlas que han tenido hasta el momento, que espero que vayan a disfrutar la de hoy y las que vienen, y que siempre sigan formándose, pues, desde ustedes mismos. Yo aprendí a programar por mi cuenta hace más o menos unos 4 años, y hice parte de muchas comunidades así, donde me enseñaron un montón de cosas y hoy pues es lo que me convoca aquí también a poder compartirles a ustedes todo lo que he aprendido en este transcurso, en el transcurso de mi carrera como profesional alrededor del desarrollo de software. Así que nada, invitarles y decirles que esto es un camino arduo, un camino de mucho aprendizaje, de mucho leer, de mucho intentar, de mucho caerse, de mucho compartir. Así que nada, un friendly reminder o un recordatorio amistoso. Bueno, ya lo saben esto, pero bueno, por si las moscas, si se les perdió o no saben dónde está, pueden hacer preguntas bien sea por el Zoom o pueden hacer preguntas por el Slido, escaneando este código QR o poniendo esta URL en la barra de navegación del explorador que usen. Ahí Linda lo pasó por el chat también, así que perfecto. Y bueno, eso. Y ahora sí, antes de empezar, la última cosita. Eh, en lo que vamos a ver hoy, varias de las slides tienen varias imágenes en movimiento, ¿sí? Que podría llegar a causarle incomodidad a algunas personas, especialmente si son propensas a sufrir de náuseas, epilepsias o alguna otra condición neurológica similar. Así que por favor presten atención a este mensaje que está aquí abajo a la derecha, que nos avisa cuando viene una slide con movimiento, como para que estén atentos y atentas, ¿no? Eh, bueno, ahora sí, sin más preámbulo, a lo que nos convoca hoy. Empezamos con, o bueno, a mí antes de llegar a meternos en código y todo eso, me gusta empezar con algo de conceptos para entender de dónde viene todo lo que nosotros proyectamos en la web, porque todo lo que nosotros vemos en una página eh, normalmente hace referencia a algo de la vida real, ¿sí? Lo que está en las páginas web es más que información que nos permite entender el mundo de otra manera, ¿no? Así que me quería hacer esta pregunta y quería que se las hicieran también, como, ¿qué es una animación? ¿Sí? Yo estuve buscando por internet una definición que me gustaba y esta me pareció reapropiada y por Jonathan Cortés en esta página de notodoanimación.es y nos dice, técnicamente la animación viene a ser una secuencia de imágenes que al mostrarlos de forma consecutiva logran generar un efecto de movimiento creíble en nuestro cerebro, ¿sí? No sé si ustedes cuando eran chicos, chicas, hacían, digamos, en los cuadernos que ponían un personaje como de esos dibujitos de palito y que hacía como con un brazo a la derecha y después en la siguiente página iba subiendo un poquito y después pasaban rápido las páginas y parecía como se moviera, ¿no? Eso es básicamente la esencia de la animación, ¿no? Eso que se conocía como rotoscopía, es como la base de todo lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? Entiendan y que les quede ahí presente, la animación es simplemente una secuencia de imágenes que representadas en una línea de tiempo nos le hace pensar a nuestro cerebro que se está moviendo, ¿no? Y bueno, dentro de la animación, uno de los exponentes más grandes es Disney, ¿no? Y en 1981, dos de los animadores de Disney crearon algo que sería como la Biblia de la animación. Este libro que se llama La ilusión de la vida, Disney Animation. Y yo quise poner aquí un breve ejemplo. Esto no voy a centrarme tanto en esto porque es más que todo teoría, pero sí quisiera que pasáramos rápidamente por cada uno de los 12 principios de la animación para que entiendan y ya
durante la charla se van a ir dando cuenta como, ah, mira, esto hace referencia a esto, ah, mira, esto hace referencia a esto otro. Así que bueno, voy a pasar a esto de acá. El primer principio que tenemos de las animaciones es el principio de squash and stretch. Este principio de squash and stretch lo que nos dice es que todos los objetos físicos no son completamente rígidos, sino que siempre van a tener algo de flexibilidad dentro de ellos. Si vemos aquí el ejemplo, bueno, squash y stretch quiere decir respectivamente aplastarse y estirarse, digamos, en una traducción así medio rapidita que hago en mi cabeza. Pero bueno, fíjense que la bolita cuando cae como que se aplasta un poco cuando pega con la superficie de los palos, y es los palos a su vez, cuando cae la bolita, como que se doblan un poquito hacia arriba y hacen una vibración ahí. Así que eso es el primer principio, como todos los cuerpos tienen algo de flexibilidad. El segundo principio, que es la anticipación. Aquí podemos ver en el GIF que antes de que el conejito empiece a correr, hace como un movimiento con los brazos y con la piernita que nos permite saber como, ah, mira, va a empezar a correr, ¿no? Entonces, el principio de la anticipación nos dice que la anticipación es algo que nos permite saber que viene algo, ¿cierto? Entonces, ahí con el movimiento que hace el conejito sabemos que va a empezar a correr. Entonces, ese es el segundo principio, la anticipación. Tercer principio, staging o escena o encuadre, como quieran llamarlo. Este principio lo que nos dice es que toda la animación debe estar acompañada como de un contexto que nos permita entender qué es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, vemos que el personaje que aparecía primero pasaba por detrás de los cubículos como algo preocupado, pero lo que nos permitía entender qué era lo que estaba pasando era este encuadre de esta persona que está en un cubículo y se preocupa y al lado ve a su compañera y ya ambos saben que algo anda mal, ¿no? Pero después como que se les ocurre algo, no sé qué es lo que pasa. Claro, una idea, ¿vieron? Entonces, eso es lo que nos permite este principio. El cuarto principio, que es la animación pose a pose o la animación de lo que sigue inmediato, ¿no? Entonces, en esto simplemente nos dice que podemos hacer un acercamiento a las animaciones de dos tipos. Uno, que sea definiendo como poses exactas de la animación, como por ejemplo decimos el paso 1 de la animación es que esté quieto, el segundo paso es que esté con los brazos arriba y el tercer paso es que esté abajo. Y con el pose a pose lo que vamos a hacer es llenar todos los huequitos entre que esté quieto y sube los brazos. Eso nos permite como una animación más como con más énfasis en algunos fotogramas, ¿no? El fotograma es cada una de las imágenes. Y la otra, que es straight ahead, es simplemente si queremos hacer que suba y baje los brazos, vamos haciendo poco a poco, así como hacíamos en el cuaderno, ¿no? Página a página. El quinto principio, que es el principio de follow through and overlapping action, que sería como lo que sigue después de la acción, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta, pues lo ejemplifica muy bien este columpio, y esto es, por ejemplo, la persona se mueve en el columpio, se deja de mover, pero no todo se deja de mover al mismo instante. Fíjense que el pelo después se mueve un poquito más, el vestido también, lo mismo hacia atrás, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el principio de follow through y overlapping action. Sexto principio, tenemos el principio de slow in y slow out. Esto nos dice sencillamente que las cosas no se mueven linealmente, que siempre tienen como algo de aceleración o algo de desaceleración, ¿no? Entonces, esto nos dice que algo, por ejemplo, cuando un carro arranca, no arranca de una vez a 100 kilómetros por hora, ¿no? Sino que primero está en cero y después va subiendo y progresivamente llega a 100 kilómetros por hora. Esto es lo que nos dice este. Y lo mismo cuando se detiene. Cuando se detiene, normalmente no debería detenerse de 100 a cero, sino que va de 100 poco a poco, 90, 80, hasta que llega a cero, ¿no? Eso también se conoce como easing, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Eso también tiene que ver con todos los principios de física que nos proponía Isaac Newton, ¿no? Con las tres leyes de Newton. Pero bueno, dato de color. No vamos a ver física acá, espero. Bueno, tenemos el séptimo principio que es arc motion o movimiento en arcos, que lo que nos dice es que un movimiento se ve más natural si se hacen arcos alrededor de él, ¿sí? Fíjense que acá los movimientos que hace con los brazos este personaje hacen que se vea como mucho más natural a que si intenten imaginárselo por un momento que hiciera los movimientos en línea recta. Parecería muy robótico, ¿no? Como muy marcado. Aquí es como que mucho más natural, mucho más fluido. Entonces, esto es lo que busca este principio del arc motion. El octavo principio, que es el secondary action, que son acciones que soportan la acción principal como para darle algo más de personalidad al personaje en la escena, o bueno, del objeto en escena. En este caso vemos a Bolt, que agarra esta zanahoria,
se da la vuelta y después vemos por allá que la colita se mueve y las piernitas también, ¿no? Eso le da como cierta personalidad a Bolt, como de que en este momento es algo juguetón, como simplemente son cosas que ayudan, o sea, el movimiento inicial o el movimiento principal no es, o sea, no es el movimiento de las piernitas y la cola, ¿no? El movimiento principal es cuando se da la vuelta y agarra la zanahoria, pero el segundo movimiento, que es el de las piernitas y el de la cola, nos permite entender como cuál es un poco más de la personalidad de este personaje. Noveno principio, que es el timing o el tiempo, ¿sí? Aquí lo que nos dice básicamente es que la animación y cualquier movimiento que existe debe tener un tiempo determinado y los tiempos deben ser acordes a la acción que se esté realizando. Por ejemplo, yo no voy a hacer una animación de un personaje que está saltando y hace y se demora 10 minutos despegándose del suelo, ¿no? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que ciertas acciones y ciertos movimientos y ciertas cosas que pasan en el mundo tienen un tiempo determinado. Llegar a saber cuál es el tiempo depende mucho de la experiencia y de lo que se vaya a dibujar, ¿no? Pero bueno, es que nos engañaron con supercampeones. Bueno, el décimo principio, que es la exageración, aquí Disney nos dice como, bueno, mucho realismo no es tan bueno, especialmente cuando se hacen animaciones, aquí hay que sacarle un poquito con cosas, y aquí podemos ver el ejemplo como demuestra sorpresa un poco el genio, que no me acuerdo cómo se llama, el genio de Aladdin, y nada, después como que se decepciona y cae o se asusta, no sé, y se le desprende la boca como a, no sé, unos 40, 50 centímetros. Eso ya es una exageración, o sea, se entiende cuál es la idea, pero mediante este gesto como que denota hace más énfasis en lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, el onceavo principio lo que nos dice es que las animaciones, los dibujos deben ser sólidos. Quiere decir que las animaciones, sea que estén en 2D o sea en lo que estén, siempre deben representar de alguna manera sólida el mundo en 3D también, ¿sí? Porque es el mundo que nuestros ojos y lo que nuestros sentidos perciben. Así que fíjense, por ejemplo, en esta animación de Zeus de la película esta de Hércules, que a pesar de que es un personaje en 2D, se puede ver la profundidad con los pies cuando los estira, cuando se tira sobre la silla, cómo se mueve la silla hacia atrás. Y todo eso está condicionado por ciertas líneas de movimiento o ciertas líneas del espacio. Fíjense que aquí podríamos decir que hay una línea de este lado, hay otra línea por acá, después hay otra línea por acá que nos dice dónde está parada la cámara. Bueno, esto se estudia un montón, pero lo que les digo, esto es como, es un panorama general para que ustedes si quieren y quieren ahondar en esto, se metan por ahí. Pero bueno, quería que lo supieran porque la verdad que me parece re interesante y bueno, también fue una recomendación que me hicieron unos amigos para que lo pusiera acá. El 12, el duodécimo principio, que se llama appealing o no sé, como lo atractivo de la animación, es que las animaciones siempre deben tener algo como que te haga atrapar la atención de la persona que la ve, ¿no? Entonces aquí, nada, es atractivo de ver supuestamente con este GIF. No entiendo la verdad que tiene que ver mucho esto con este título, pero bueno, el principio básicamente es eso, hacer algo que llame la atención. Y bueno, eso es con los 12 principios de la animación que propone Disney y que ha sido como lo que manda la parada en un montón de las animaciones modernas, ¿no? Se los dejo igual cuando les compartan la presentación para que los puedan revisar con más detalle. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la web, no? O sea, ya vimos principios de animación, qué lindo todo, listo, Disney hace los mejores dibujos, qué lindo. Pero bueno, ¿y eso cómo llega a nosotros como desarrolladores para la web? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? O nosotras también. De aquí quería partir como para que entendamos dentro de los principios que veíamos en Disney, que todas las animaciones que nosotros vemos en la web o que vayamos a hacer en la web deben tener un sentido. Todo lo que nosotros hagamos que se mueva para la izquierda a la derecha, que aparezca desde abajo hacia arriba, todo debe tener algún sentido. Quise poner este GIF ilustrando un poquito eso que les digo. Por ejemplo, aquí está agarrando la tarjeta y se ve como se sale la sombra, como que se levanta y las demás tarjetas se mueven y nos da como cierto sentido de posicionar qué es lo que está pasando en esa escena, ¿no? Entonces, normalmente las animaciones, cuando las utilizamos para la web, eh, deberían ser utilizadas solo para darle cierta continuidad a las acciones que un usuario o una usuaria están usando o un usuario o una usuaria que están usando en nuestro sitio web. Así que, bueno, eso es importante, importantísimo tenerlo en cuenta. Siempre animar cosas con algún sentido, no animar por animar, ¿no? No es que le doy clic y de repente quiero que le salga un flash rojo y después aparezca un texto grande y un gatito haciendo así, o como la página de Homero cuando era el señor X. Pero bueno. Ay.
me pasé un poquito. Para la web, nosotros tenemos dos maneras de hacer animaciones. Uno, con transiciones. Dos, con animaciones. En esencia, las dos hacen lo mismo. Lo que nos permiten es ver una secuencia de imágenes entre un punto y otro. O bueno, entre varios puntos y ya vamos a ver la diferencia. Pero entonces, si tenemos animaciones y transiciones, ¿cuál usamos? ¿No? Aquí podemos utilizar... perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, nada. Entonces, ¿qué usaríamos? ¿Animaciones o transiciones? La principal diferencia entre una transición y una animación es que la transición nos permite ver el cambio de estados entre solo dos estados, ¿sí? Mientras que la animación nos permite entre varios. Aquí este GIF lo ilustra bastante bien. Fíjense, la animación comprime, sacude, lo mueve de un lado al otro. Bueno, eso suena medio raro. Y aquí la transición solo es entre que está chiquito y lo vuelve grande, ¿no? Así que eso es como un ejemplo o sea, que es bastante gráfico con lo que viene. Y bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, algo que quieran agregar? Porque ahora sí nos vamos a poner en serio con las cosas. Ahora Digamos. sí. Chicos, chicas, porfa, preguntas, preguntas. Ah, mentira, yo no he mirado el slide. Ya voy a mirar a ver si hemos, digamos, No, reconocido. ya lo vi, no, no hay nada todavía. Todo al Sí, parecer está clarísimo. todavía estamos como empezando, calentando. Entonces, súper bien, prepárense para las Claro. preguntas más adelante. Perfecto. Sí, igual esto es más como contexto, ¿no? A mí me gusta mucho empezar cualquier charla como entender de dónde viene todo para que sepamos después cómo aplicarlo, ¿sí? Si no entendemos de dónde vienen las cosas, no sabemos para dónde ir. Así que bueno, si no hay preguntas, seguimos. El primer tema, transiciones. ¿Qué vamos a ver con transiciones? ¿Qué sería entonces lo que nos permiten hacer las transiciones? Como les mencionaba, tenemos la transición nos permite hacer un paso progresivo entre una propiedad y la otra, o entre un valor y el otro. ¿Sí? Ya viene el código, tranquilos. Entonces, en una transición, por ejemplo, si desplazamos un objeto que está en 0 píxeles a 10 píxeles, vamos a ver, si le aplicamos una transición, que cómo se desplaza desde el píxel 0 al 1, después al 2, al 3, al 4, hasta llegar al 10, ¿no? Pero bueno, eso no es tan así la mayoría de las veces. En realidad debemos tener en cuenta dos cosas más. Uno, que es el tiempo de la transición, y dos, que es la función de tiempo que le apliquemos a esa transición. ¿Cómo así? Bueno, vamos despacito. El primero, los tiempos de una transición. Entre más rápido hagamos una transición o entre menos tiempo tengamos para hacer la transición, menos estados vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, si le ponemos más tiempo a este círculo que se mueve acá, vamos a poder ver más veces o más imágenes entre un estado y el otro. Mientras que si le ponemos menos tiempo, vamos a ver menos cosas. Por eso en el ejemplo que les decía, de 0 píxeles a 10 píxeles, quizá no siempre es cierto que vamos a ver el píxel 0, el 1, el 2, el 3 hasta llegar al 10, porque eso depende del tiempo de la transición. Y lo otro de lo que depende es la función de tiempo que le apliquemos, o lo que se conoce también como easing, ¿sí? Esta función de tiempo lo que nos dice es qué tanto progresión o qué tanto va a cambiar un valor en el tiempo estipulado. Entonces, fíjense que en este GIF que tenemos acá, eh, ambos circulitos golpean el piso al mismo tiempo y ambos llegan a la parte de arriba al mismo tiempo. Sin embargo, el primero se ve como más lento, no sé, como tiene un movimiento raro. Y este, en cambio, se ve como más natural, ¿sí? Esto es lo que nos permiten las funciones de tiempo, porque aquí lo que está diciendo es que claro, ahí está, tiene que ver con la aceleración también. ¿Qué tanto va a avanzar un elemento en cierto tiempo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, quizá no se ilustró también, pero yo aquí quise poner esta herramienta que me parece, yo la uso un montón para poder refinar las animaciones y es esta tablita que tenemos acá. Entonces tenemos la progresión en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, perdón por lo de las bolitas, les dije que miraran con precaución. Bueno, entonces aquí lo que podemos ver es qué tanta progresión hay en un tiempo estipulado. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo esto de esta manera? ¿Cómo se comportaría el objeto? ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es que va a pasar muy rápido porque o sea, ha avanzado poco tiempo, pero cuando en el tiempo que lleva, fíjense todo lo que ha avanzado. Esto nos va a decir que va a acelerar rapidísimo en un principio, pero al final va a desacelerar, ¿no? Comprobemos. Esto es lo que deberíamos mover este elemento de aquí arriba, fíjense. Va rapidísimo y se detiene. Ahora, ¿qué pasa si lo invertimos? ¿Qué creerán que pasa? Pregunta del millón. Bueno, que aquí vamos a tener
que va a pasar mucho tiempo y no se va a no se va a haber desplazado mucho, pero cuando ya está por acabarse el tiempo, ¡fan! Avanza de una vez. Eso nos va a dar la sensación de que inicia lento, exacto, y después se vuelve en Dios, literal. Bueno, no sé si literal en Dios, pero se entiende, ¿sí? Y aquí esta herramienta me gusta porque podemos compararlo con lineal. Ambas tienen el mismo tiempo, pero funciones de tiempo diferente, ¿no? De una. Así que, ¡pam! Eso quería mostrarles. Me parece que ilustraba mejor eso que les estaba explicando. Perdón, cierro esto y cierro esto. Bien. Ahora, ¿qué viene? Bueno, yo sé que ya muchos y muchas están diciendo mucha charla y poco código. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Así que bueno, ahora sí vamos con lo que creo que muchos están esperando, muchos y muchas. Para poner transiciones, nosotros vamos a utilizar la siguiente notación o la siguiente sintaxis, ¿sí? Transition es una propiedad que se le aplica a cualquier elemento de CSS, bueno, a cualquier selector de CSS, cualquier definición. Y aquí, dentro de transition, podemos definir estos valores. El primero, que es la propiedad que vamos a transicionar, ¿no? Por defecto, si no le damos ninguna propiedad, va a transicionar todas las propiedades. Esto, bueno, ya vamos a verlo más adelante. El segundo, que es la duración de la transición, que se puede dar en segundos, ¿no? Entonces aquí le decimos que va a transicionar la opacidad en 0.2 segundos. El tercero, que es la función de tiempo, que en este caso puede ser una palabra clave como linear o is in o is out o is in out, o podría ser esta función de tiempo de Cubic-Bézier, ¿no? Y por último, tenemos la demora o lo que sería el delay, ¿sí? Que esto nos dice simplemente cuánto va a tardar la animación, o perdón, la transición en empezar. Aquí, fíjense que quise ilustrar que podemos utilizarlo en segundos o podemos ilustrarlo en milisegundos. Esto sería lo mismo que decir 0.3 segundos y esto sería lo mismo que decir 200 milisegundos. Ya ustedes mirarán cuál es el que más les gusta, cuál les disgusta menos y bueno, esto, el que prefieran usar. Una aclaración, y es que no todas las propiedades son animables. Aquí les dejé una referencia, una tablita de MDN, donde les dice qué propiedades pueden animar, porque no todas se pueden animar, ¿no? Eso, ya después lo revisarán con calma, dirán como, ah, mira, yo quería animar el display y no puedo animar el display. Triste, pero bueno. Bueno, tenemos el Transition Longhand, que el Transition Longhand es como simplemente esto mismo, pero escrito en diferentes propiedades. Para quienes prefieran hacerlo así, a mí personalmente me gusta hacerlo más cortito, pero bueno, tenemos nuevamente la duración, que es cuánto va a demorar la animación, o sea, en cuánto tiempo va a ser la transición, la función del temporizador, que como les decía puede ser una palabra clave, o Cubic-Bézier, el delay, que sería la demora, es decir, cuánto va a tardar en iniciar la animación, y la propiedad de la transición, que puede ser el nombre de la propiedad. Bien, ahora vamos a código. Por ahí vi una pregunta, no sé si tienen más preguntas hasta acá. Chicos, chicas, ¿preguntas o vamos bien? Recuerden que si vamos bien, porfa dennos como el acknowledge por el chat poniéndonos un +1. Yo tan técnica, un acknowledge. Es que estoy trabajando mucho con servidores, ya se me corrió. Mejor El dicho. SK, el acuse de recibo. De una, por ahí un +1. Súper, súper. Veo que vamos bien, entonces podemos continuar. Bueno, aquí yo quise poner estas 3 tarjetitas pequeñitas. Esto es un markup re sencillo. Fíjense, es solo un HTML con un body que tiene un div que son unas tarjetas y cada tarjeta tiene una imagen, el contenido que tiene a su vez un título, tiene una descripción y eso se repite por cada una de las 3 tarjetitas. Bueno, y de acá, entonces, el CSS es bastante sencillo. Lo único que hace es ponerlo así como ustedes lo ven. Y vamos a empezar entonces con lo que nos trae de transiciones. El selector que yo estoy utilizando, que voy a utilizar acá, es el de card, porque es con el que identifico cada una de las tarjetitas. Y vamos a utilizar lo que vimos recién. Entonces voy a decirle que vamos a transicionar, no sé, la opacidad, digamos. No, pongamos algo que se vea más. Transform. Vamos a animar transform. El primer valor es el nombre de la propiedad, ¿no? El segundo valor vendría siendo el tiempo que se va a demorar en hacer esa propiedad. Y aquí yo le pongo 0.3 segundos.
Perdón, tiene que ponerse siempre la unidad de tiempo, recuerden. Y después que viene, recuerda, exacto, muy bien, la función. Yo estaba hablando conmigo solo, perdón. Bueno, y después tenemos el delay que va a tener, ¿cierto? ¿Cómo va a funcionar esto entonces? Con esto vamos a decirle que la propiedad de transform, cuando cambie, va a tener una duración de 0.3 segundos, pero se va a demorar en iniciar 0.3 segundos y esa transición va a ser lineal, ¿no? ¿Con esto qué debería pasar? ¿Qué dicen que va a pasar? ¿Qué dicen que va a pasar? Nada, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Alguien sabe la respuesta de por qué no está pasando nada? Pueden tirarla por el chat o pueden desmutearse y decir. Si no, tranqui. Por aquí nos dicen que por qué no definiste el transform, falta la duración, no hay un trigger. Muy bien. Ahí Juan, le tiraron algunas. sí, Juan, ¿Cuál es la? esa última de no hay un trigger, podemos aclararla en CSS, porque creo que estamos muy acostumbrados a que uno tiene que hacer un evento en el browser para tener una reacción, pero en este caso con CSS, pues puede ser diferente. ¿Nos puedes aclarar ahí cuál sería el trigger de las animaciones o de las transiciones de CSS? ¿Juan o yo? Ah, Ay, Enrique, porque estoy ahí, estoy con el perdón, speaker de ayer, Enrique. perdón. Sí, sí, efectivamente, como mencionó por aquí, no recuerdo, Juan Manuel Raza, exacto, o sea, no hay un trigger. El trigger es simplemente un disparador de algo, ¿cierto? Y como nosotros vimos en los principios, una transición o una animación nos muestra las imágenes o una secuencia de imágenes entre dos estados. Pero ¿cuántos estados tenemos aquí? Hasta el momento solo tenemos uno. ¿Cuál podría ser otro estado? Lo vimos creo que en el día uno, utilizando por ejemplo hover, ¿no? Esto ya es otro estado. El estado sería, el estado común es en reposo. No hay nada que esté interactuando con esto. Y el siguiente estado podría ser o hover o podría ser, no sé, podría ser también focus, ¿cierto? O podría ser también disabled, otro estado, o podría ser, bueno, cualquiera de los pseudoselectores que vieron el primer día con Sebas, creo que se llamaba, ¿no? Perdón. Bueno, Sí, con entonces, Sebas. de una. Entonces aquí tenemos que claramente, si ponemos el hover, también, pues obviamente no va a pasar nada porque tampoco le hemos puesto ningún cambio a esto. Y ahí sí, acompañando un poco lo que nos mencionaban por aquí, que faltaba también el transform, porque no estamos declarando aún el transform exactamente. Aquí tendríamos que hacer el cambio de ese valor que vamos a hacer. Y aquí yo le voy a poner que sea, por ejemplo, un scale de 1.05. Me gusta ese valor porque no es tan exagerado. Y voy a ponerle también un translate de Y de menos 10 píxeles. Vamos a ver cómo se comporta esto. No se comporta. ¿Será que me estoy corriendo esto? Perdón un momentito, problemas técnicos. Podemos mirar si la referencia... Ahí está. Sí, Perfecto. ahí está. Sí, la cuestión es que como que lo dejé en reposo mucho tiempo y se le olvidó que estaba corriendo. Como, ay, bueno. Así que aquí podemos ver efectivamente las propiedades de transform. Vemos que se demora un poquito en iniciar, pero después se va... No sé si alcanzan a ver bien toda la pantalla, ¿no? Si se alcanza a ver bien las transiciones, lo que está pasando. Perfecto. Entonces, fíjense que se demora 0.3 segundos en hacer la animación, pero también se demora 0.3 segundos en iniciar. Para quienes preguntaban cuál era la diferencia entre el delay y el duration, es que, por ejemplo, si yo aquí le digo que se demore 2 segundos, fíjense, se demora un montón y ahí después hace, bueno, no un montón, 2 segundos. Y después de los 2 segundos hace la duración, la transición, que en realidad se dura solo 0.3. Y si se pone Translate X, sí, también existe Translate X. Pueden ver la documentación de Transform, tiene un montón de propiedades también. Tiene, por ejemplo, Rotate, y aquí le pueden dar un valor de 90 grados, por ejemplo. Este valor es en grados y se vería algo como esto. Vamos a quitarle un poquito el delay. Entonces,
Quique, ¿todas estas propiedades son obligatorias? En realidad, no. Si yo le quito esto, ¿puede funcionar? Sí. Fíjense, lo hace inmediato. No hay delay. Quique, ¿puedo ponerle otra cosa? Claro. Vamos a ir a Quick Desire y vamos a probar una animación así como estas que teníamos acá. Y vamos a darle aquí copiar. Y en vez de lineal, vamos a poner esta de acá. Y fíjense cómo se comporta. Efectos de sonido. Y bueno, eso también, si ustedes lo omiten, por defecto me parece que viene la propiedad is in out. A mí no me gusta casi esta rotación en realidad, y de hecho lo voy a dejar con Translate Y porque me parece que es más apropiado. Recuerden que todas las animaciones deben tener algo de sentido, ¿no? Aquí me gusta ponerle el X, y, perdón, el Translate en Y, porque pareciera como si se levantara la tarjeta, ¿no? Entonces se ve como mucho mejor. Ahora, bueno, ¿qué más puede pasar? Si yo quiero solo animar otra cosa que no sea el transform, ¿qué puedo utilizar? Sencillísimo. Yo puedo separarlo por coma y decirle, por ejemplo, aquí quiero transicionar también el box shadow, ¿sí? Y el box shadow voy a decirle que dure 0.3 segundos también. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Cuando yo diga esto en el hover, le voy a decir a la tarjeta que tenga un box shadow de 0, que es el desplazamiento en X, le voy a decir de 20 píxeles, que es el desplazamiento en Y, de 40 píxeles, que es el blur que va a tener la transición, y el color de la sombra. ¿No? Y ahora, ¿qué va a pasar? Hermoso, ¿no? Y bueno, igual aquí le falta algo para que sepa que hay interacción. Y ahora sí se ve mucho mejor. Ahora, ¿podemos utilizar esto? ¿Podemos utilizar otras cosas? Claro, podríamos hacerlo incluso esto y decirle Transition Property, es decir, Transform y Box Shadow, separados siempre por coma. Ahora, podemos decirle Transition Duration y decirle 0.3 segundos y 0.5 segundos al Box Shadow para que se demore un poquito más. Vamos a ver cómo se comporta. Excelente. Bien, eso es todo lo que hay que ver por Transition ahora. No sé si tienen preguntas, otras cosas que quieran revisar, algo que no les haya quedado claro hasta acá. Vamos a hacer rondita de preguntas a ver qué tal. Creo que, no sé si Henry me confirma en el slide o si tenemos preguntas, pero por el chat sí tenemos. ¿En dónde podemos ver esos tipos de animaciones? En W3C. ¿Qué tipos de animaciones? Yo creo que más bien se refiere a los valores que le podemos poner a la propiedad transition. Ok. En MDN, si ustedes buscan, aquí les explica exactamente qué pueden hacer todo, cómo funciona, y bueno, ahí les dice exactamente todo lo que pueden animar. Si vuelven a la presentación, en este que yo les decía que no todas las propiedades son animables, ahí también les dice cuáles son las que pueden animar. Y los valores de cada propiedad dependen propiamente de la propiedad. Entonces, por ejemplo, transform tiene un montón de valores, pero esos son dependientes de la propiedad de transform. Entonces, miremos. En MDN tenemos que el transform puede ser, fíjense todos los que tiene. Matrix, Matrix, Perspective, Rotate, Rotate en todos los ejes, Translate, Translate en todos los ejes, Scale, Scale en todos los ejes, Skew, Skew en todos los ejes, bueno, menos en el Z, y también se puede mezclar. Así que hay un montón de información también que ustedes les puede, o sea, esto ya es como tal de la documentación de Transform, por lo menos. Ya tienen que ver propiamente de la mano del listado de propiedades animables y de los valores de las propiedades, se pueden armar de un montón de cosas. Así que, bueno, Súper. ¿alguna otra pregunta? Aquí Marion, si pronunció el nombre bien, Marion, nos está pidiendo que si podemos hacer que la tarjeta gire y al finalizar aparezca otra imagen. No sé si es posible, no sé si lo podemos hacer, no sé qué tan difícil sea, pero esa es la pregunta que tiene Marion. Recuerden cuántos estados podemos tener en una transición. 2, ¿no? El estado inicial y el estado final. Pero
cuando hace después del giro, ya, y si queremos tener otra imagen, ahí ya sería otro estado, ¿no? Que sería el estado de giro finalizado y después el estado de la nueva imagen. Así que con una transición nomás no podemos hacerlo. Así que, lo siento, con transiciones no será. Pero no se preocupen, ya vamos a ver cómo se podría llegar a hacer. No lo voy a hacer porque no lo he probado, pero bueno, hay maneras de hacerlo. Ya vamos para eso. ¿Alguna otra pregunta? Dame un momento, miro en el chat si se me pasó alguna por alto. Está genial, genial, super feedback. Nada, yo creo que vamos súper bien por ahora. Ah, Perfecto. bueno, En el slide doc hay una pregunta de Angélica. Ella pregunta, ¿qué indica el scale y qué indica el translate en el transform? El scale indica, es un valor, igual esto lo pueden ver más en la documentación, porque pues nada, no está el scope de esto de animaciones y transiciones, pero bueno, el scale es un valor de 0 a 1, o bueno, un valor relativo al tamaño del elemento. Entonces, por ejemplo, si el elemento mide 200 píxeles, entonces un scale de 2 quisiera decir que el elemento debería escalarse hasta 400 píxeles, o 2 veces su tamaño, ¿no? Aquí yo le estoy diciendo que crezca 1.05 veces su tamaño, por eso es que se ve un poquito más grande. Y el translate, en este caso, lo que hace es decirnos cuánto se va a desplazar en el eje Y. Y aquí yo le digo que en el eje Y o Y se va a desplazar menos 10 píxeles hacia arriba. Por eso se ve como si se mueve un poquito hacia arriba. Bien. Yo creo que si no hay más preguntas, podemos seguir porque creo que quedan 50 minutos y faltan muchos temas. Pero bueno, dale, continuemos que vamos súper bien. excelente. Bueno, ¿qué viene entonces? Recomendaciones. Procurar no utilizar Transition Property All o siempre poner las propiedades que van a animar, porque muchas veces si la facilidad es decir como, yo quiero que se anime todo y ahora, pero no, en rendimiento eso va a consumir mucho más recursos y no está tan bueno. Así que la idea es que si van a transicionar la opacidad, solo sea la opacidad y no le pongan All. Que si van a transicionar el Translate, solo hagan el Translate, así sucesivamente, ¿no? Y bueno, y procurar solo transicionar propiedades como Transform y Opacity. Porque ya están optimizadas por los exploradores para que funcione mejor. Les dejo un post ahí, no lo voy a entrar a revisar el detalle, si nos queda más tiempo al final, quizá les puedo contar por qué, pero por ahora lo vamos a omitir. Simplemente tengan en cuenta que Transform y Opacity están optimizados para transicionarse, así que procuren restringirse solo a esas. Entonces, bueno, ¿no se ve todo el contenido en la presentación? Sí, yo lo estoy viendo bien. Ok, Sí, se ve correctamente. bueno, perfecto. De pronto mira, ¿quién fue quien lo puso? Alfonso, fíjate de pronto que no tenga Zoom activado ni nada de eso. Pero bueno, ahora sí el tema de la charla, que les di mucha vuelta y todo, pero bueno, ya les di un poquito de lo que era la charla, ¿no? Y bueno, las animaciones. Las animaciones son como las transiciones, pero mejores. ¿Por qué? Porque en las animaciones vamos a tener un poco más de control, vamos a tener un poco más de cosas para poder hacer, ¿no? Entonces, las animaciones podemos pausarlas, podemos hacer que se reproduzcan una y otra vez hasta el infinito y más allá, podemos hacer que tengan más de un estado y, bueno, entre otras cosas, ¿sí? Eso es lo que nos permite una animación, a diferencia de una transición que solo nos permitía entre un estado y el otro, ¿no? Ahora, ¿cómo se define una animación? Ahí sí, los que estaban ansiosos, las que estaban ansiosas, keyframes, sí. Con keyframes definimos el nombre de la animación y le decimos cuáles son los estados que va a tener. Entonces aquí podríamos utilizar esta notación que nos dice from o desde hasta, bueno, from, desde y hasta, que sería el to, ¿no? Aquí solo tendríamos dos estados, pero esto lo podríamos igual escribir en 0% y 100%. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar esto sobre esto? ¿Se imaginan cuál puede ser? Chan, chan. Exacto, ya Durani. Muy bien. Se pueden agregar muchos más estados, porque aquí podemos poner un 0%, después un 50%, después un 60%, y ahí tendríamos diferentes estados para hacer muchas cosas. Mientras que en el from y el to nos restringimos solo al primero y al final, ¿no? Así que, bueno, eso es lo primero que hacemos para definir una transición, perdón, una animación. Definir cuál es el objeto, bueno, cuál va a ser como los pasos que va a hacer la animación. Ahora, ¿cómo utilizamos eso? Este es un poquito más largo, este shorthand,
que también viene siendo larguísimo, no debería llamarse shorthand. Ah, mentiras, ya van a ver igual lo demás. Aquí el primero es el nombre de la animación, que como se dieron cuenta, es el mismo que está acá. Slide in, y aquí slide in. El segundo valor, que es la duración. No estoy seguro de que se pueda hacer eso, Manuel, perdón. Bueno, tenemos la duración, tenemos el tercer valor, que es la función de tiempo, que es lo mismo que en el transition. Tenemos el cuarto valor, que es el delay, que hasta aquí son todos muy parecidos a las transiciones. Y tenemos otros 4 valores que nos ayudan un montón. El quinto, que es la cantidad de repeticiones que va a tener esa animación. En este caso, 2, quiere decir va a hacer 2 veces esa iteración y después se detiene y no hace nunca nada más. El sexto, que es la dirección, que es si la animación va de 0 a 100 o va de 100 a 0, ¿no? O si va de 0 a 100, de 100 a 0. Ya vamos a ver qué otros valores hay. Después el séptimo valor, que es el fill mode o el modo de llenado, que no sabía cómo ponerlo en español para no confundirles. Y esto nos indica cómo se debería comportar el elemento antes y después de la animación. Antes y después de que la animación ocurra. En este caso, por defecto es ninguno. Igual ya los vamos a ver con un ejemplo para que les quede más clarito. Y el último valor, que sería el estado de la animación, si la animación está pausada o la animación está corriendo. Esto lo pueden escribir en un shorthand, que sería esto que ven acá, o podrían escribirlo en todas estas propiedades. Delay, la dirección, que podría ser normal, que iría de 0 a 100, reverse, que iría de 100 a 0, alternate, que lo que haría sería de 0 a 100 y después devolverse de 100 a 0 y después volver de 0 a 100 y así sucesivamente. Y alternate reverse, que empezaría en 100, iría a 0, volvería a 100, iría a 0 y así sucesivamente. La duración de la animación, que ya es, bueno, se dice por sí sola. El fill mode, que en este caso lo que les decía es cómo la animación cómo se va a comportar el elemento antes y después de la animación. El none quiere decir que el elemento va a ser autónomo, no tiene en cuenta la animación para saber estados previos y después. El forwards quiere decir que va a llenar los estados del elemento conforme sea el último keyframe de la animación. Backwards quiere decir que hacia atrás, antes de que le aplique la animación, el elemento va a tener el primer valor de la animación. Y both es que antes de empezar la animación y después de terminar la animación, se va a entender por el primer y el último keyframe de la misma. Igual ya lo vamos a ver con un ejemplo, porque así como en palabras es medio complejo. Y bueno, tenemos iteration count, que como les decía, puede ser un número de repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, o poner la palabra clave infinite, que esto nos diría que la animación se va a repetir hasta que dure abierta la página, ¿no? Tenemos el animation name, que es el nombre de la animación, animation play state, que sería pausado o corriendo, y timing function, que sería lo mismo que en transition, que sería la palabra clave, linear, is in, is out, o cubic Bezier, una función de cubic Bezier. Bueno, ahora sí vamos a probar todo esto en el código, cómo se lleva esto, cómo se comporta esto, y vamos a volver con el mismo ejemplo de los animalitos. Entonces acá tenemos que lo primero era hacer ¿qué? Keyframes, ¿no? En los keyframes definíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces vamos a decirle el nombre de la animación. Y vamos a poner un from de un transform translate x, pongámosle esta vez, de menos 10 píxeles. O pongámosle 20 para que sea más notorio. Y después le decimos hacia transform translate x, y vamos a decirle 20 píxeles. Ahora vamos a usar esa animación. Le decimos a la tarjeta que va a tener una animation cuyo nombre va a ser slide in, que va a tener una duración de 0.5 segundos, pongámosle, que va a tener un movimiento lineal, ¿sí? Que va a tener un delay de 0.2 segundos, pongámosle por ahora. Adicional a eso, ¿cuál era el quinto valor? Las repeticiones. Después de las repeticiones que venía. La dirección, ¿sí? Vamos a ponerle normal por ahora. Después viene el modo de llenado, y aquí vamos a ponerle none por ahora para que comprobemos los valores. Y por último vamos a ponerle el estado. Vamos a poner pausado. ¿Qué pasa acá? Pues no pasa nada porque está pausada la animación, ¿sí o no?
Ahora, si le ponemos running, fíjense cómo se van moviendo todas. ¿Cuántas veces hacen la animación? 1, 2, 3. Bueno, igual aquí voy a hacer un ligero cambio para que no se animen todas y podamos concentrarnos en una sola. Vamos a ponerle a esta. Yo utilizo notación BEM, que pues, me gusta porque ayuda a organizar un montón. Y aquí, en vez de animar todas las cards, le vamos a decir animate. Solo que anime esta carta en particular. Entonces, ¿qué podemos omitir de acá o qué podemos cambiar? Aquí el running, fíjense que si yo lo quito, igual va a funcionar normal, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Fíjense que si yo empiezo por acá en un 200 píxeles y vamos a correrlo para que se note un poco más. En este caso no habría un trigger. El trigger, o sea, tan pronto se aplique la animación, ahí mismo la corre, ¿no? Entonces, aquí la animación sucede tan pronto se le aplica esa propiedad. Fíjense que acá corro la animación y empieza a ejecutarse. Pero si se dan cuenta, ¿qué pasó ahí? Fíjense que la animación viene por acá y termina como en este lugar y después se hace un salto y vuelve a quedar en el centro, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esto que les comentaba del fill mode. Si nosotros le decimos backwards, fíjense dónde empieza la animación. ¿Ven que no hizo el salto al final? Perdón, al principio. O sea, en el principio empieza en menos 200 píxeles, porque es el estado inicial de la animación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo forwards? ¿Dónde quedó? No donde estaba inicialmente el elemento, sino donde el último keyframe le dijo que se quedara, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo ambos? ¿Vieron? Entonces, lo que hace el fill mode es decirle, si mi keyframe inicial, o bueno, tome en cuenta mi keyframe inicial para saber cuál es el estado inicial de mi componente. Y tome en cuenta mi keyframe final para saber cuál es el estado de mi componente después de que termine la animación, o bueno, de mi elemento. Bueno, eso lo tenemos acá en el both. Esto por defecto es none. A mí me gusta ponerlo en both dependiendo de la animación, pero bueno. Ahora, vamos a dejar esto que solo se repita una vez. Y vamos a ver cómo se comporta. Lo hace una vez, ¿no? Va de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo reverse? ¿Vieron dónde empezó? Va de derecha a izquierda. Va de derecha a izquierda. Y antes iba de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo alternate? No lo hace porque el tiempo no es suficiente para poder hacer esa transición. Entonces, aquí podríamos ponerle 2. Bien. Entonces, en la primera iteración va de izquierda a derecha, en la segunda iteración va de derecha a izquierda. ¿Sí? Y lo mismo si hacemos alternate reverse, hace lo mismo, pero hacia el otro lado. ¿Vieron? Por defecto es normal, así que lo podemos dejar así. Ahora, ¿cuántas iteraciones lo podemos poner? Puede ser 2, puede ser 3, o puede ser infinito. Uy, pero es suficiente, ¿no? Ya, con una vez basta. Bien, ahora, el delay también lo podríamos poner o quitar, realmente no importa. Y bueno, así funcionan las animaciones. Podríamos utilizar los longhand, pero bueno, me da como un poco de pereza tener que explicarles eso porque ya igual vimos todas las propiedades. Así que solo saber cuál hace referencia a qué. Y aquí, como lo veíamos, podría ser 0, por ciento, y podría ser 100%. Ahora yo quisiera hacer que en vez de que sea tanto esto, vamos a hacer como un efecto de que la card como que, no sé, haga una vibración pequeñita. Entonces aquí vamos a poner que esto sea muy rápido. Vamos a decirle is in, out. Y vamos a decirle que las repeticiones sean 2. Pero fíjense que hay un salto como medio raro. Y aquí yo le voy a poner un both para que haga la animación cuando inicia y cuando termina. Pero entonces fíjense que hace un salto como medio raro, ¿no? Yo lo que quisiera es que hiciera al final, cuando termine la animación, me deje en la posición inicial, como para que no haya ese salto rarísimo. Entonces yo aquí puedo definir otro estado. Y
Y al final decirle que termine donde inició el primero. Bueno, aquí quitémosle el both. Entonces fíjense que hace como ese saltito de que se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, ¿sí? Y se ve como mucho más bonito, digamos, pongámosle. Pero bueno, ¿esto se puede optimizar? Sí. Yo podría, si quiero, en vez de escribir esto, fíjense que este valor es el mismo que acá, yo puedo comprimirlo y decirle acá esto así. Y va a ser lo mismo. Puedo darle un poco más de animación. Y aquí podría ponerle forwards para que sea más fluido. Y bueno, eso es todo lo que hay que ver con animaciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Quique, vamos a revisar chat, a ver cómo vamos. Yo veo muchos más unos. María, Igual, Alejandro, Claudia, Erika. Se puede hacer que se haga, no sé qué quería hacer Erika. Nos puedes complementar desmuteándote si quieres. Dulce, súper bien. ¿Qué nota de charla dice John Sebastián? Súper. ¿Qué gracias. más? Está muy buena la clase, súper. No, yo creo que vamos súper bien. Hasta ahora no sé si tenemos más preguntas en Slido. Voy a darme una No, revisita. no Súper. estoy viendo y no veo ninguna. Al parecer, el tema de hoy está bastante trabajable. Sí, me alegra mucho. Igual, mucho de estas cosas, como los valores que se utilizan, los tiempos que se utilizan, todo se va dando por quizá por la experiencia, quizá también si uno trabaja con personas que saben animar, que le ayuden a uno como a decir, bueno, aquí podría ser, exacto, las dudas vienen tal cual con la práctica. Lo importante es saber qué existe y qué herramientas tengo para poder hacerlo, ¿no? Angie pregunta, ¿una animación se haría solo una vez cuando recién se renderiza la página? ¿Sería cuántas veces vos le digas que se repita? Aquí en este caso yo le digo 2. Si yo le digo infinite, pero para otra cosa que se podría hacer, si uno quiere, es asignarle la animación solo cuando hay un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle card animate o podría en hover y decirle que yo le diga a cuando la card se está animando que el animation play state sea pausado, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle que está infinito para que podamos ver el cambio. Entonces ahí se está moviendo para siempre, ¿no? Y sí, se pausa, se pausa, se pausa, se pausa. Y es más, yo podría quitarle acá y decirle después, podría utilizar un poco de trampita acá y decirle none. Y después decirle que acá el animation name sea slide in. Es que va a pasar, no pasa nada, pero cuando le hago hover, hace esto. Uno puede mezclar un montón de cosas, así que nada, lo pueden utilizar. Disculpe, Miriam, Enrique, yo tengo una pregunta. ¿sí? ¿Me escuchas? Sí. 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 Lo que pasa, si yo estoy haciendo una página web, pero pues yo hasta ahora estoy empezando, pero como qué artículo nos recomiendas en el donde diga como a qué tipo de imágenes o a qué tipo de botones o a qué tipo de títulos ponerle determinada animación? Pues no creo que digamos un título se vaya a ver bien la animación que nos, o sea, no sé, yo no sé de eso, pero pues si estoy haciendo una página me gustaría leer como visualmente qué se ve mejor, qué animación se ve mejor para cada objeto. De una. Si querés, ahora yo hice un compilado como de referencias y páginas desde las que yo saco mucha información, pero es al final de la presentación. Así que si querés, al final te cuento más o menos qué es lo que yo utilizo y como mis recomendaciones también personales al respecto. Y nada, les comparto también para que les quede todo eso, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, listo. ¿Seguimos? Creo que estamos súper bien. Veo muchos más unos, la gente súper activa, María José, Marce, Pilar, Lady, no, vamos súper bien. En el Sigamos. Slido hay una pregunta. Ay, perdón, te interrumpí. Ginette pregunta, ¿para las animaciones siempre se deben de poner el keyframes o hay alguna otra? Para animaciones en particular es obligatorio el keyframes y con esta notación. Fíjense que como en CSS hay ciertas reglas que son las reglas arroba o @rules en inglés que
es obligatorio ponerlo. Entonces, keyframes, y lo que viene después es el nombre de la animación. Pero siempre para una animación es obligatorio, porque si no, no tendrías manera de identificar el nombre, y el nombre es obligatorio para poder animarlo. Lady dice que puso otra pregunta en el slide. Sí, lo voy a leer Sí. acá. Ah, vale. Yo te ayudo ahí. No, dale, léela. Se puede programar cuando se inicie la animación. También se puede programar para que se ejecute cierto tiempo. Es decir, se ejecute cada cierto tiempo. Sí, definitivamente. O sea, ya aquí quizá hayas o sea necesario como utilizar algo de JavaScript para poder decirlo, pero definitivamente, de hecho, animaciones en sí, desde hace unas 3, 4 versiones de exploradores, ahora tienen una API para JavaScript que lo que te permite saber en qué momento se inicia una animación, en qué momento termina, como para poder encadenar múltiples animaciones, ¿no? O poder hacer alguna acción después de alguna animación. Por ejemplo, si yo quisiera que después de que termine de hacer este movimiento, no sé, me apareciera un pop-up que me dice como te gustó la animación, disfruta, no sé qué, hazte vegano, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Todo eso podría llegar a programar desde JavaScript. Con CSS se complica un poco la cuestión porque CSS es bastante limitado con unas cosas. ¿Cuál es el API? El API se llama Animation. O sea, si buscan así, Animation API MN. Entonces aquí les dice, bueno, en realidad esto viene siendo otra cosa. On Animation, a ver si buscándolo así. NMN nos da un montón de información sobre los eventos que pasan después de una animación. Y aquí nos dice CSS Animation, Animation Event. Entonces aquí nos muestra todos los eventos que pueden llegar a tener. Los invito a que lo revisen, pues esto tiene un montón de información, pero como a grosso modo, esto es a lo que me refería con la API de animaciones. Antes de continuar, siguiendo con ronda de preguntas, hay una que me pareció muy graciosa. El nombre de la animación puede ser cualquiera. Pollito, por ejemplo, o hay ¿Sí? palabras reservadas para este fin. Buena Palabras pregunta. reservadas, no estoy seguro, Sí. pero pollito funciona No. definitivamente. Así es. Y también funciona perrito. Super Kiki, Sí. otra pregunta. ¿Hay animaciones ya por defecto para CSS sin tener que crear nosotros mismos los keyframes? Por defecto de CSS no, pero hay bibliotecas. También voy a mostrarles eso al final de la presentación. O sea, todo lo mejor, lo genial está al final. Estoy esperando así con ansias. Pero bueno, entonces creo que si no son más preguntas, que creo que por ahora no, podemos continuar. Sí. Perfecto. Igual no nos falta mucho. Vamos. Entonces, con esto que nos queda, bueno, tenemos un montón de herramientas, así que vamos a animar todas las cosas, ¿no? Bueno, probablemente no sea la mejor idea animar las cosas, ¿sí? Como les dije en un principio, no, las animaciones tienen que tener algún sentido. Y bueno, nosotros tenemos que pensar como que como desarrolladores y desarrolladoras para la web, tenemos una responsabilidad inmensa y es poder incluir a la mayor cantidad de personas que podamos dentro de nuestro quehacer, ¿sí? Entonces, como yo les hice la aclaración en un principio con esta slide que íbamos a ver imágenes como con movimiento, es muy incierto poder saber quién está del otro lado de la pantalla revisando nuestro sitio web. Y quizás una persona que sufre, no sé, epilepsia o una persona que tiene alguna condición neurológica que se dispara por movimientos constantes o cosas como bruscas. Así que es importante saber que nosotros no, o sea, las animaciones deben tener un fin y que también debe haber como una salida de todo este flujo que hay para no afectar a estas personas y poder incluirlas en todo lo que nosotros diseñemos, ¿sí? Esto de la diversidad y esto de construir una web para todos y todas está en nuestras manos como desarrolladores para la web. Así que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos provee entonces la tecnología o CSS para poder solventar este problema? Un media query, ¿sí? Los media queries, no sé si se habló en algún momento porque no alcanza a estar en todas las charlas, pero los media queries son como ciertas características que el explorador le dice al sitio web para que pueda trabajar de cierta manera. Normalmente se utilizan para hacer diseño responsive, pero hay una en particular que nos sirve un montón para esto de accesibilidad, ¿sí? En este caso, con ponerle el nombre de la media query que se llama Prefers Reduced Motion, que en español traduciría como prefiere movimiento reducido, y dándole el valor de reduce, o sea, reducir,
lo que va a hacer es que nos va a proveer una serie de, o nos va a abrir la posibilidad para modificar ciertas cosas dentro de nuestro código, ¿sí? ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo se utiliza esto? Entonces, fíjense que acá, es más, voy a quitarle este hover y lo voy a poner la animación como estaba para que lo haga todo el tiempo. Entonces, fíjense que él lo está haciendo todo el tiempo y es como, ya después de un tiempo se vuelve cansón, como aburridor, ¿no? Entonces, aquí en la consola de Google Chrome, cuando ustedes le dan clic derecho, Inspect, o le dan Control Alt I, vienen acá y le dan Show Console Drawer. Voy a poner esto un poquito más grande, para que lo puedan ver. Y acá, ustedes le dan clic a Rendering y aquí pueden seleccionar la emulación de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden decirle que quieren que emule ese media query, ¿no? O esa opción. ¿Y qué va a pasar acá? Fíjense que no cambió nada. ¿Por qué? Porque tenemos que definirlo. Entonces aquí le decimos media, prefers reduced motion, y le decimos reduce. Y aquí le vamos a decir que cuando esté en reduce, animation va a ser igual a none. Fíjense que dejó de moverse. Y ahora, si lo desactivamos esa función, fíjense que vuelve a la normalidad. Fíjense que es algo re sencillo, pero esto le puede cambiar la vida a un montón a las personas que navegan por un sitio web. Es re sencillo, no vale, o sea, es simplemente decirle que cuando pase tal cosa, quite las animaciones, así que estaría bueno. Sí, la persona debería tener, o por lo general, las personas que saben que tienen este problema en el sistema operativo normalmente tienen configurado en las opciones de accesibilidad de su máquina cosas del estilo. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar en Accessibility. La verdad no sé dónde está, pero debe haber algo como, fíjense, aquí hay una opción que nos dice Reduce Motion. No sé si alcanzan a ver. Entonces ya con esto, es más, vamos a probarlo así, ¿qué tal? Ah, fíjense que ahí funciona. No está emulando nada, pero si yo activo esta opción, ¡up! Hermoso, ¿no? La accesibilidad es una maravilla. Siempre hay que tenerla en cuenta. Es responsabilidad nuestra como desarrolladores y desarrolladoras. Bien. Creo que hasta aquí. No sé si tiene alguna pregunta de esto. No, yo creo que súper bien. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, hágala por el chat o por nuestro Slido. Eso que nos está mencionando aquí, que es súper importante sobre accesibilidad. Esto sobre todo son herramientas, creo que de Google Chrome, ¿cierto, Kike? ¿Me confirmas? ¿Qué? ¿Lo de los media queries? Estas herramientas que nos estabas mostrando para el Reduce Motion. Ah, esto está en Google Chrome, pero creo que todos los exploradores actuales deberían tener la opción. A ver, no estoy seguro si Safari, por ejemplo. Déjenme ver por acá. Si traemos esto, digamos google.com. Aquí debería tener alguna opción para configurar Elements, Experimental Sources. Bueno, en algún lugar debería tener, porque si no, pues nada, hay que darle las herramientas a los desarrolladores y desarrolladoras para que puedan probarlo. Pero la verdad que no he explorado, lo probé solo en Chrome. Pero en Mozilla, en Firefox, perdón, debería estar. Así que bueno, hay que buscar la documentación para poder hacerlo. Sí. De hecho, las mejores browsers pues para este tipo de cosas, los que tienen como ya todo soportado y el soporte está pues súper completo, son Chrome y pues Firefox también está muy bien en ese tema. Entonces, si van a utilizar herramientas en el browser, pues recomendado Firefox y Chrome. Yo creo, a ver, dimos tiempo para que pusieran preguntas, ¿cierto? Vamos a ver, ¿dónde podemos ver el tema de accesibilidad? También nos puedes recomendar enlaces de accesibilidad, por favor, nos dice Lady. Hay una organización que se encarga precisamente de dictar todas los guidelines o las guías para poder hacer un sitio accesible, ¿sí? Que se llama la Web Accessibility, perdón, ¿cómo es que se llama? Web Content Accessibility Guidelines. Tiene esta guía, ¿sí? Y la W3C tiene todas estas cosas que nos dice y nos puede permitir y nos califica un sitio también en A, AA y AAA. Fíjense, por ejemplo, acá, que nos dice más o menos qué son las cosas que se necesitan para uno. Son clases.
Igual, si quieres después lo busco que esté un poco más depurado porque aquí hay mucha información y a veces es difícil encontrarla, pero eh, en general, si quieren saber cosas de accesibilidad, este es el lugar, porque son los que dicen esto es accesible y esto no es accesible. Así que es un buen comienzo por aquí. Ah, mira, aquí está. Los niveles de conformidad. Entonces, en los niveles de conformidad te dice, creo que hay una tablita en algún lugar. Ah, bueno, no, es mucha información. Después se la busco, con eso no perdemos el tiempo en esto, pero si hay mucha información al respecto, aquí hay muchas personas también que, que tienen un montón de cosas, así que está, está bueno como sentarse a revisarlo con calma, ¿no? Mm, bueno, Súper. A ver, yo veo si aquí han dicho algo más en el chat. Dice, ¿algún analizador de accesibilidad? Súper buena pregunta. Hay herramientas para analizar performance del sitio, también hay herramientas para analizar la accesibilidad del sitio. Lady, Sin, son muchas. Y también las puedes encontrar una lista súper gigante. Básicamente te dice, por ejemplo, cuando un color de letra está sobre un fondo en el que la hace poco visible, por ejemplo. Si la letra está de un tamaño súper pequeño que ya se hace muy difícil de ver. Si, por ejemplo, tienes enlaces que no tienen, por ejemplo, el texto cuando se hace el hover, que es el alt property en los hrefs, en los tags de enlaces, o sea, en los A. Son cositas así y hay muchas herramientas. No sé si Kike tiene una que nos recomiende en particular. en conjunto son muchas cosas, pero bueno, de las herramientas, igual no se me adelanten que les voy a explicar unas cositas más adelante, pero lo que decía Lindo también es importante. Como hay ciertas herramientas, por ejemplo, esta nos permite ver, fíjense que aquí nos dice los niveles de conformidad, AA y AAA, y si pasa o no pasa cierto texto. Por ejemplo, esto es para personas que quizá no alcanzan a ver cosas con bajo contraste, entonces entre más difuso se hace, pues menos va a pasar, ¿no? Son herramientas que después les pueden servir. Igual, en la en la WCAG, ahí van a encontrar un montón de herramientas también que les sirven. Pero bueno, respecto a animaciones y transiciones y herramientas para eso, si no hay más preguntas, seguimos, que es el siguiente tema. ¿Qué significa AA y AAA? Son los niveles de conformidad el consorcio de accesibilidad por la web, ¿no? Pero bueno, eso. Eh, Súper. Gabriela nos compartió un enlace, gracias. Y pues yo creo que no hay más preguntas con animación, nos metimos por el lado de accesibilidad, que también es un tema muy importante. Les prometemos que desde Women Who Code vamos a tener una charla de eso, pero por ahora continuemos con animaciones. Kike, dale. sí, de una, de una. Bien. Ahora, bueno, vamos a analizar las animaciones. Entonces, ya hicimos un montón de cosas, hicimos que se movieran las cosas de arriba para abajo, de izquierda a derecha, hicimos absolutamente todo, ¿no? Ahora necesitamos saber si eso que estamos haciendo en realidad es lo que queremos que se muestre al usuario. ¿Qué herramientas podemos tener para eso? Por defecto, Chrome tiene una consola de animaciones que nos permite a nosotros como poder ver como con un poco más de detalle qué es lo que está sucediendo en nuestro sitio web. Entonces, eso lo accedemos así de sencillito. Le damos clic a, bueno, como les mostré, parecido a como abrimos la pestaña de rendering. Y aquí le damos clic a Animations en vez de Rendering. Fíjense que Rendering está por aquí abajo, Animations está por aquí arriba. Le damos clic y bueno, eso nos abre esta consola de administración donde podemos encontrar un montón de cosas, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces acá, vamos a abrir la consola y vamos a activar Animations. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Vieron cómo se llenó acá? ¿Qué será esto? Si le damos clic, fíjense cómo se repite la animación, ¿no? Y yo podría decirle que haga el transform más rápido que el box shadow. Entonces fíjense cómo va a pasar. O que lo haga más lento, no sé. Y ahí uno puede editar un montón de las cosas. O simplemente decirle que ejecute la animación de vuelta en menor tiempo. Y eso nos ayuda un montón a saber si la animación tiene los puntos que nosotros queremos que tenga, si está funcionando todo bien. ¿Ven? Eso es una de las herramientas que tenemos en los navegadores como metidas dentro
perdón, dentro de los navegadores que nos sirve un montón. Esta otra herramienta que podríamos llegar a utilizar es, vamos a rendering de vuelta. En rendering podríamos decirle un medidor de frames por segundo, ¿no? Entonces aquí nos dice más o menos aquí arriba en la pantalla en cuánto tiempo están sucediendo las animaciones y cómo se están comportando. Ahí lo hace medio raro. Pero bueno, también podemos ver acá en la pantalla de performance, podríamos, voy a reiniciar esto para que lo tome. Bien, volvemos a performance y vamos a grabar un poquito. Hacemos hover, salimos y hacemos un stop, por ejemplo. Y aquí podemos ver entonces todo lo que sucede. Fíjense que acá nos dice cuántos son los frames por segundo. Aquí podemos ver cada una de las etapas de la animación. Entonces podemos ver qué está pasando por acá, qué está pasando por allí. Y podemos ver todo lo que hace el explorador al momento de pintar esa animación. Podemos hacer un zoom in. Podemos ver todo lo que está pasando en este momento, frame por frame. Y bueno, eso nos sirve un montón para muchas cosas, ¿no? Las herramientas están. ¿Qué herramienta es la más apropiada para qué momento? Depende mucho del problema, de lo que queramos atacar. Así que es importante nada que que sepamos que existen estas herramientas y que sepamos en qué momento nos podrían llegar a servir, ¿no? Y bueno, eso principalmente. No sé si tienen alguna pregunta más respecto a esto de las herramientas. Vamos a echar una De una. revisadita. Nope, nope. Más unos que con eso tenemos para continuar y pues creo que estamos muy claros. Yo sé que estamos muy claros porque la mayoría no conocemos el tema de animaciones. Todos estamos muy animados. Qué súper chiste. Bueno, no todos conocemos el tema de animaciones, entonces pues no surgen tantas preguntas, pero cuando comiencen a utilizarlas y comiencen a encontrarse con retos que incluyan animaciones, van a tener muchas preguntas y van a aprender mucho. Pero esto que nos está compartiendo Quique hoy, pues es nuestra base para comenzar con animaciones y es, mejor dicho, súper genial toda esa información. Entonces, nada, yo creo que estamos bien. Tenemos banderita verde para continuar. De una. Entonces, recapitulando y ya como cerrando un poquito esta charla y bueno, lo que vimos hasta el momento. Unas recomendaciones que les puedo dejar de todo lo que yo he aprendido en estos años y cosas que me han pasado y que bueno, es importante, que me parece importante compartirles. Es la primera, y soy muy reiterativo con esto porque he visto lugares donde ponen un montón de animaciones que no tienen sentido, pero recuerden, siempre utilizar animaciones y transiciones solo cuando realmente están aportando algo a la experiencia de quien navega por el sitio web. No es hacer animaciones por hacerlas. ¿Sí? Quería mostrarles este GIF que no sé por qué no lo puse. Homer, ¿cómo es que es? No sé si recuerdan esta página web de quién es. O bueno, obviamente dice de quién es. Pero bueno, esto tiene un montón de animaciones, tiene un montón de cosas que en esencia tampoco hacían nada. Ya después de esto hizo el señor X y ya después se convirtió en otro capítulo. Pero bueno, para quienes vieron Los Simpsons, ¿no? Pero es importante no meter mil de animaciones, miles de cosas, porque pierde el sentido de las mismas, ¿no? Así que bueno, segundo, procurar animar y transicionar solo las propiedades que queremos que se muestren, ¿sí? Siempre, o sea, deberíamos animar, digamos, solo queremos que cambie la opacidad, solo animamos la opacidad. Si vamos a animar el movimiento, solo el movimiento. Así que bueno, tercera recomendación, en lo posible, limitarse a transicionar y animar solo transform y opacity. En lo posible. Hay momentos en los que van a tener que utilizar otras cosas y está bien también, pero yo les recomiendo solo utilizar transform y opacity porque están optimizados para los exploradores. Cuarta recomendación, recordar siempre o procurar siempre tener en cuenta hacer estilos para las personas que padecen de condiciones neurológicas que pueden ser despertadas por los movimientos constantes de las cosas que están en el sitio web, ¿no? Entonces, siempre intentar tener eso en cuenta. Por ahí en algún momento, siempre cuando estén trabajando en algún equipo, al menos tírenla como, hey, ¿por qué no pensamos en esto? Fíjense que no es tanto, pero le cambiará vida un montón a las personas. Quinto,
les invito también a que se lean los principios de animación de Disney y la guía de movimiento de Material Design, porque por lo menos los principios de animación, como se dieron cuenta, hay muchas cosas que remontan, como todo lo del easing, todo lo del timing, todo eso que vimos en las primeras 12, en los 12 principios, lo vimos también en muchas de las propiedades que vimos actualmente, ¿no? Y en Material Design tiene una guía muy buena que nos dice en qué momento podemos animar qué cosas y de qué manera se podrían hacer. Igual ya ahora les muestro un poquito sobre la página para que ustedes también vean como, mira, respondiendo a la pregunta que me hicieron ahorita, que no recuerdo tu nombre, perdón. Pero bueno. Y la última recomendación es recordar utilizar las herramientas que tienen los exploradores para poder mejorar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Siempre intentar como antes de frustrarnos por las cosas, antes de empezar a cambiar propiedades a lo loco, ver realmente qué es lo que está pasando. Recuerden, antes de atacar un problema hay que entenderlo y para entenderlo hay que observarlo. Y las herramientas son la mejor manera que tenemos para poder observarlo. Así que bueno, esas son las recomendaciones. Unas herramientas que quería dejarles para quien me preguntaba si teníamos de pronto algunas animaciones prehechas. Esta animista que no están prehechas, pero nos da como un montón de animaciones que podríamos probar, que podemos cambiar un montón de cosas, digamos, cuántas veces se repite, y no sé, cambiarle un montón de cosas. Eso está buenísimo. Y aquí les permite ver el código, creo. Sí, les dice cómo copiarle, cómo funciona todo esto. Así que está buena. Otra es este cheat sheet de las transiciones, de las funciones, donde nos muestra gráficamente todo cómo la podemos usar. Entonces, por ejemplo, aquí nos da ejemplo de cómo se ve animar la posición con esta función, cómo se ve animar el tamaño con esa función. Y bueno, tenemos varias, ¿no? Digamos esta, cómo se vería. Entonces, y la comparación con una función lineal. Bueno, esa es otra. Esta, que es la que les mencionaba, que era una biblioteca de animaciones de CSS. Entonces, fíjense que aquí ustedes la instalan y ya después estos nombres que tienen aquí las pueden utilizar así como utilizamos acá en el código. Aquí como animation, y en vez de poner perrito, pues pondrían heartbeat, por ejemplo, o yellow, o shake, lo que sea, ¿sí? Simplemente añadiendo esa biblioteca lo pueden utilizar y ya tienen un montón de cositas prehechas. ¿Qué más? Referencias de dónde saqué toda la información. En realidad saqué de muchos otros sitios. Si se dan cuenta por acá en algunas imágenes, tengo como enlaces también. Me volví innecesariamente, perdón. ¿Por qué no encontré una rápido? Bueno, aquí si revisan los slides, después van a encontrar un montón de recomendaciones más, o bueno, de artículos más. Pero bueno, de aquí quería mostrarles Motion en Material Design. Que acá nos dice, por ejemplo, cuáles son los principios. Las animaciones deben ser informativas, deben tener un foco, deben ser expresivas. Nos habla un poquito de la jerarquía, cómo se mueve una, cómo debería ser. Y también tiene cosas re buenas como qué hacer y qué no hacer. A ver si encuentro una de qué hacer y no qué no hacer. Atrás, velocidad. Miren, por ejemplo, si venimos en velocidad, fíjense, entonces ahí nos da un ejemplo de lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Ven? Una va súper rápido y la otra va como de otras maneras. Entonces ahí como que visualmente tiene un montón de cosas como qué podríamos llegar a animar y qué cosas no podríamos llegar a animar, ¿no? Así que esta también me parece idónea para empezar a revisar. Y otra que si quieren revisar, porque creo que no nos alcanza el tiempo para ver lo que les mencionaba de Transition y Opacity, donde explica un poquito por qué solo se deberían utilizar las propiedades de Transition y Opacity. Porque resulta que los exploradores, después de calcular un estilo, tienen que hacer varias funciones para que se muestre en la pantalla, ¿no? Entonces aquí explica más o menos qué es todo lo que hacen los exploradores, por qué lo hacen de la manera en que lo hacen, y les da un ejemplo práctico de cómo mejorar las animaciones. También es buenísima. Esta es una de las primeras páginas de los primeros posts que me llevaron a repensar un montón las animaciones. Así que está buenísimo. Yo se lo recomiendo muchísimo para que lo lean. Y bueno,
también les muestra otras herramientas. Y bueno, eso es todo. En realidad, sé que es mucha información, eh, pero bueno, como se dieron cuenta, también es un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Hay un montón de términos, un montón de técnicas, un montón de herramientas, un montón de conceptos que estaría buenísimo que nos sentáramos a revisar con detalle. Esto era simplemente un paneo general sobre todo lo que se podría llegar a hacer. Bueno, no todo, en realidad hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero un paneo general por todo lo que se puede hacer con animaciones, ¿no? Recuerden, en redes estoy en GitHub, en CodePen y en Instagram como JMTop, en Twitter como JMTop4 y nada, también les quería mencionar respecto a la empresa de la que soy co-founder. Nosotros estamos como también, como les dije, queremos desarrollar el talento de las personas, así que si en algún momento ustedes están interesados o interesadas en buscar algún trabajo, no les aseguro que les pueda conseguir un trabajo inmediato, pero por lo menos sí tenerlos en cuenta para alguna posición que se llegue a abrir. A nosotros nos interesa mucho poder hacer que los perfiles se potencien sus habilidades a partir de desarrollar productos digitales para las demás personas. Así que bueno, nos quedan muy poquitos minutos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna otra cosa. Pues bueno, primero un aviso parroquial. Les mandé recién los enlaces que hemos estado compartiendo durante toda la sesión, acompañados del enlace de la asistencia y del feedback para nuestro hermoso, maravilloso speaker de hoy. Entonces, por favor, ustedes saben que es muy valioso para nosotros como speakers tener el feedback de ustedes y que sepamos qué podemos mejorar y qué hicimos bien. Entonces, les agradecemos mucho que llenen la asistencia y también que llenen ese feedback para nosotros. Entonces, ahí se los acabo de mandar por el chat. Porfa, ábranlo, tómense 5 minuticos para hacer asistencia y feedback. Y pues los que ya lo hayan hecho, pues tenemos este espacio de unos 5 o 10 minuticos para preguntas. Entonces, go ahead si tienen preguntas o en el chat también pueden escribirlas y Enrique nos va contestando una por una. Henry, no sé si De estás acuerdo. todavía por ahí pendiente del Slido y no sé si tengamos preguntas por allá. Sí, yo estoy acá, pero en el slide doc no veo preguntas nuevas, las que Listo, ya habían hecho. súper. Am, en esa asistencia falta ninguna de las anteriores. Feedback para mí. Angie, bueno, ¿quién más? Creo que no tenemos preguntas, pues nos quedaría darle los agradecimientos a nuestro speaker de hoy, que estuvo genial. Ese tema de Animations es una nota en realidad y esperamos pues que sigan ahondando en él y que se vuelvan muy tesos, muy tesas en todo lo que tiene que ver con animaciones. Entonces, nada, más preguntas, más preguntas. A ver, las películas que, ¿qué? Las películas animadas como las de Disney, ¿cómo se hacen? Es más por curiosidad y nos pregunta Ana María Bedoya. Si de Por lo pronto Enrique general, sabe. utilizan muchas técnicas, o sea, por lo que yo he visto también. De hecho, o sea, mandan la parada en un montón de cosas modernas. Por ejemplo, la manera en que se animan las películas en 3D, por lo menos ahora que se está moviendo hacia allí, es que se creó un mecanismo, o Disney fue partícipe de crear un mecanismo para que los objetos dentro del mundo virtual se comportaran similar a cómo se comportan los objetos en el mundo real. O sea, como que los rayos de la luz interceden en un objeto y dependiendo de las propiedades de ese objeto, se reflejan hacia los demás. Entonces, Disney estuvo trabajando en eso un montón y eso se llama Ray Tracing. Es buenísimo. Explican un montón la diferencia. Digamos acá, fíjense la diferencia, cómo se ve entre una cosa y la otra. Vamos a ver si se puede ver rapidito. Comparación. Entonces, digamos, lo que hacen las animaciones son, obviamente, tienen en cuenta todos estos principios que vimos para darle naturalidad, pero, digamos, hay muchas técnicas que complementan eso, ¿sí? Porque ya cuando se habla de animaciones, o sea, no solo se tienen en cuenta esos principios, sino cuando hablamos de animaciones en 3D también, se empieza a hablar sobre términos de física también, como la luz, cómo incide no sé, las otras cosas, las otras propiedades físicas de los objetos, como la textura, el material, todo esto, ¿no? Así que
La verdad que es un tema muy, 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 muy completo y muy, muy, muy extenso, que está buenísimo también para aprenderlo, pero yo creo que como nociones básicas está bueno esto que vimos recién. Si ustedes quieren ahondar en cosas, estaría buenísimo también que se metieran en eso porque es un tema muy interesante. A mí me gustaría aprenderlo, pero la verdad es como que es mucho tiempo. Sí. Aquí nos preguntan otra cosita y dice, es Alan, y dice, ¿se pueden usar animaciones creadas con Unity o programas de diseño de videojuegos para páginas web? Sí, sí se pueden utilizar. Hay algunas cosas que van a estar limitadas por los exploradores principalmente, pero digamos, eh, hay una herramienta que se llama Lottie, que por lo menos sirve un montón para los diseñadores que quieren hacer como cierto tipo de animaciones. Entonces, por ejemplo, lo que ellos hacen es hacer con After Effects, que una de las herramientas que provee Adobe, hacen como todo este tipo de cosas. Y después esto no se lo pasan a los desarrolladores o para que puedan utilizar y meterlo en la web. Entonces se ve mucho más fluido, se ve muy potente. Fíjense, todo esto es código en realidad. Entonces, está buenísimo, ¿sí? Pero sí se puede utilizar otras herramientas adicionales. Depende mucho, fíjense cómo va cambiando cada animación, ¿no? Eh, por aquí se ve. Pero bueno, sí hay un montón de animaciones que se pueden modificar desde otras cosas que no sean solo CSS. Eh, Súper, genial. Ah, bueno, y yo creo que la última preguntita por hoy dice, se pueden utilizar, espérate, yo la leo bien, dice, animaciones 3D, ¿es recomendable para la web o más que nada para videojuegos? Se puede utilizar para la web también. Digamos, existe esta biblioteca que se llama 3JS. De hecho, les voy a mostrar una de las páginas que yo estuve trabajando últimamente, donde utilizamos animaciones en 3D para estas cosas. Entonces, fíjense que tenemos esta supernova dentro de una web y esto es en 3D. Eh, pero pues bueno, se ve ahí. Quizá aquí también se nota un poco más. Nada, sí se pueden hacer animaciones en 3D. Depende mucho, obviamente, de qué valor se le vaya a dar. Aquí, pues nada, es como simplemente por mostrar algo flashero o como poderoso, como nada, divertido, me imagino. Súper. A ver, yo veo, si nos da tiempo para una última pregunta, ¿se pueden animar los SVG con CSS? Creo que esta sería nuestra última pregunta. Sí se pueden animar. Eh, no andé mucho en eso, pero sí se puede, bueno, porque era CSS y HTML, pero sí se pueden animar. De hecho, con varias propiedades de transition y animation se podría llegar a animar SVG. Animation CSS. A ver si encontramos algo rapidito ahí para mostrar. Fíjense acá en CSS Tricks. Yo normalmente busco todo, o sea, todo lo que me preguntan también lo busco porque me gusta antes de dar una respuesta quizá entender un poco más el contexto de lo que hay actualmente y está buenísimo como poder revisarlo. Fíjense que, bueno, pero no nos muestra la animación, yo quiero animaciones. Bueno, pero créanme que sí se puede. Después miran cómo se puede hacer, pero sí se puede hacer. Súper. Ahí les queda la tareita, mirar cómo se anima CSS. Chicos, por última vez voy a mandarles la, la Yo ya me animé. asistencia. Ya me anima, Dios mío. No paran, no paran. Por última vez les mando la asistencia y el feedback, por favor, porque veo que faltan algunos por asistencia y por feedback, entonces ahí se las vuelvo a mandar. Recuerden, pues agradecerle a nuestro speaker de hoy por el chat, mandémosles todos los agradecimientos por este tema tan genial y recuerden que nos vemos mañana con CSS Grid. Esa charla la voy a dictar yo. Es una charla que va a estar enfocada mucho a cómo crear, a cómo ubicar los elementos en la pantalla y además de eso vamos a utilizar unas funciones para hacer nuestra página responsive con 3 simples líneas de código. Así que nos vemos mañana. Y pues nada, recuerden seguir a Kiki en sus redes sociales, seguir a todos nuestros speakers en sus redes sociales y nada, gracias por estar aquí nuevamente, Kike, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias chicos y chicas por participar y de nuevo muchas gracias por hacer parte de esta movida de transformación digital que el mundo tanto necesita como para que crear un mundo más igual para todos y todas, ¿no?
Así que nada, de verdad gracias por la invitación y nos vemos en otra ocasión.